Qué gusto saludarlos nuevamente a todos. Configuración predeterminada. Qué interesante está. ¿Cómo les ha parecido esta serie hasta ya van 2 semanas? ¿Cómo se han sentido con la serie? Los que han estado aquí, los que han escuchado los mensajes, espero que haya sido de algo de edificación y esté siendo algo de edificación para su vida, porque creo que normalmente no hablamos tan específico de una de las situaciones que lidiamos o de lo que nos está pasando y hablar acerca del tema del enojo como una configuración predeterminada en nuestra vida, como si estuviéramos enojados de por sí todo el tiempo, es algo importante porque pasa, lo experimentamos, lo vivimos y a veces no sabemos cómo lidiar con esta área y con este tema. Hoy estaremos hablando con el tema o enfocándonos en el tema diciendo mi ira es justa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Mi ira es justa. ¿Sabe? Una de las cosas más normales que pasan alrededor de nuestra vida cuando usted y yo nos enojamos es que justificamos la razón de nuestro enojo. Siempre que usted y yo reaccionemos con ira, siempre ante nuestros ojos lo vamos a ver como correcto. Y lo interesante es que a veces queremos poner a Dios de nuestro lado en esa situación. Decimos, no, es que para Dios también es esto incorrecto. Y es bien interesante. Ahora, le voy a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando porque es importante que usted y yo podamos conocer y meditar en esta razón. Hemos estado hablando acerca del enojo. Toda esta serie habla acerca del enojo y cómo usted y yo experimentamos el enojo, experimentamos esta situación, pero hacemos una expresión de él a través de la ira, de una manera descontrolada, de una manera no coherente, y entonces no es necesariamente que estemos rompiendo cosas y haciendo algo absurdamente terrible, sino que podemos manifestar ira a través de esto y buscamos razones para que sean justificables el que usted y yo, como hablábamos la semana pasada, podamos pertenecer al club de las personas que se ofenden fácilmente. Y que también, al mismo tiempo, usted y yo ofendemos a las demás personas de una manera muy sencilla y muy fácil. Y estuvimos viendo que esto se vuelve y se desarrolla y se manifiesta en nuestras vidas a través del enojo. Si hacemos una conclusión, digámoslo así, hasta este punto, es que vimos que el enojo que experimentamos es ciertamente una emoción, no es algo que podemos erradicar de nuestra vida, porque es una sensación y una emoción que vamos a sentir en nosotros. Pero la expresión que nosotros le damos al enojo es la que se convierte en algo pecaminoso o en un pecado. Es donde usted y yo cometemos el error. No cuando sentimos, sino cuando expresamos nuestro enojo, de la manera en que lo hacemos. El sentirlo, una vez más, no es un pecado, pero vimos la semana pasada que es una banderita roja que Dios nos permite tener, digámoslo así, en el aspecto bueno del enojo, o viéndolo con lentes de tiene algo bueno que enseñarnos. Usted y yo, cuando sentimos enojo, tenemos una banderita roja que se levanta en nuestra vida para decirnos, hey, presta atención a esta área, porque el hecho de que te enojes está diciendo que hay algo que está mal. Y entonces, si usted y yo hacemos una recopilación, hasta ahora hablamos exactamente esto que le dije. El enojo nos sirve como una alerta de parte de Dios y eso es algo muy, muy bueno. Porque de donde lo veamos, si bien es una emoción y un sentimiento que no podemos tal vez evitar sentir, ciertamente podemos utilizarlo a nuestro favor. Y entonces aquí se convierte en todo el meollo del asunto de cómo esto interactúa con Dios, cómo esto se relaciona con Dios y cómo esto se manifiesta. La semana pasada vimos un versículo que es altamente interesante, que dice, el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es algo muy valioso con lo que quiero volver a retomar de la semana pasada para que usted se enganche en el mensaje y recuerde el enojo del hombre, la manera en la que usted y yo manifestamos ese enojo no obra la justicia de Dios. Y esto es bastante importante de tomarlo en cuenta. Como le decía, a veces nosotros tendemos a querer poner a Dios de nuestro bando en el tema del enojo. Cuando usted y yo nos pasa, ya sea
como padres, como en el trabajo o como en alguna otra de las situaciones de la vida, usted y yo pasamos una situación en la que la consideramos que ciertamente puede ser injusta, en la que genera una frustración, en la que hay una decepción, en la que hay algo malo, y usted y yo reaccionamos con esto. Lo que normalmente queremos hacer es poner y parcializar a Dios de nuestro lado y ponerlo a que Él sea el que esté, sí, Él me está motivando a que yo pueda reaccionar así. Pero la verdad es que la Biblia también nos habla de esto, y creo que usted y yo nos compete para ser buenos entendedores de la Escritura y buena manifestación de nuestra fe en el día a día. Nos es competente responder a la siguiente pregunta: ¿está Dios enojado y expresa ira? Es una pregunta bien válida. ¿Está Dios enojado y expresa ira? Y esto es algo bueno en lo que usted y yo podamos contemplar. La verdad es que si usted y yo leemos la Escritura, solo en el Antiguo Testamento hay más de 508 versículos en los cuales se hace referencia a Dios está enojado o expresa ira en distintas palabras. No siempre está expresado como ira o enojo. Entonces, ciertamente encontramos en la Escritura que Dios manifiesta esos detalles. Pero la gran pregunta que nos debemos responder allí es si esta ira y este enojo que manifiesta Dios es lo mismo que usted y yo manifestamos y sentimos. Porque allí sí hay una diferencia. ¿Sabe? En todos estos años de conocer al Señor, tal vez algunos de ustedes tienen más años de conocer al Señor que yo. En todos estos años he visto muchas personas que justifican su actitud de ira en base a que Dios dice, y Dios se muestra en algunas ocasiones y manifiesta que Dios está enojo y que algunas veces está airado. De hecho, hay versículos que lo mencionan así. Y he encontrado varias personas dentro de la iglesia que justifican esta acción. Porque dicen, no, es que Dios tiene ira, entonces yo soy libre de tener ira. Pero la verdad es que nos compete a usted y a mí entender, porque no estamos hablando de la misma situación cuando estamos asemejando esto. Y le voy a explicar algo bien importante. Esto sí, grábeselo profundamente en su mente y en su corazón. Las Escrituras describen el carácter de Dios. ¿Por dónde usted y yo conocemos a Dios? A través de las Escrituras. Son las Escrituras las que nos describen y nos muestran historia tras historia cómo es el carácter de Dios manifestándose. A través de ellas usted y yo podemos entender cómo es que Dios obra. Y usted y yo lo terminamos de comprender profundamente cuando vemos el Evangelio en el Nuevo Testamento. Vemos a Jesús manifestando el carácter de Dios de una forma mucho más contextualizada para nosotros. Ahora, el Antiguo Testamento hace expresiones de carácter, atributos de Dios que usted y yo hemos escuchado, como misericordia, como que Dios es amor. Hemos escuchado que Dios es santo, Dios es justo, y así hay muchos más atributos que encontramos de parte de Dios. Pero también los vemos expresados como características, como el enojo. Y algo que es importante es que usted y yo entendamos que cuando hay una expresión de parte del carácter de Dios, hay un término que se llama antropomórfico. Yo sé que es más complicado de recordarlo que cualquier otra cosa que vayamos a hablar en este día. Y a nadie va a estar pensando como, es que sí, el antropomórfico carácter de Dios que se nos revela en las Escrituras, ciertamente no lo vamos a entender así, pero le explico a qué se refiere esto. Esta palabra lo que está dando a entender es que usted y yo vamos a encontrar en las Escrituras que se usan palabras para describir a Dios que tienen una semejanza en nuestros términos humanos para que para usted y para mí sea comprensible entender a un Dios infinito. Eso quiere decir que cuando usted y yo leemos Dios es amor, no es el mismo amor que usted y yo expresamos. El amor que Dios está mostrando en su esencia es distinto al que usted y yo expresamos. Ciertamente usted y yo tenemos algo de eso, pero usted y yo no somos iguales a ese amor. Cuando dice la Biblia que Dios está enojado y que expresa ira, ciertamente no es el mismo enojo que usted y yo sentimos, ni la misma ira que usted y yo manifestamos, porque ciertamente Dios la está manifestando de una manera distinta.
El hecho de entender esta pequeña palabra y esta forma en la que se nos muestra, nos va a ayudar a que usted y yo nos evitemos de conflictos en nuestra mente y podamos comprender un poco más la amplitud de un Dios tan vasto y tan profundo que a veces es difícil de comprender. ¿Sí lo comprendieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Porque ahora es el momento, porque voy a sumergirme en una serie de cosas que lo quiero dejar confundido. No, es broma. ¿Tienes una pregunta sobre eso? ¿Cuáles son ejemplos de las distinciones de la ira de Dios y la ira de los humanos? Ok, es una buena pregunta. La distinción, ahora vamos a ir avanzando un poco de esto, espero responder a esa pregunta con lo que vamos desarrollando, y si no, al final nos ponemos a conversar un poquito, ¿vale? Gracias por la pregunta, campeón. Entonces, como usted y yo vemos esto, vamos a encontrar estos atributos de parte de Dios, vamos a encontrar estas manifestaciones de parte de Dios, y entonces la gran pregunta es, entonces, si Dios expresa enojo o ira y no es similar a la mía, ¿qué es lo que Dios está expresando? Cuando usted y yo encontramos en las Escrituras que Dios tiene esta situación. Y le voy a dejar ver algo aquí que es muy interesante. Tony Lane, un escritor y teólogo, en un artículo exactamente que explica y dice la ira de Dios, hizo este sumario para que usted y yo podamos entender de una forma más fácil. Dice, entonces, ¿qué es la ira de Dios? Y él coloca esto. Es su indignación ante el pecado, su repulsión al mal y todo lo que se opone a él, su disgusto por ello y la demostración de ese desagrado. Es su resistencia apasionada a cada voluntad que se opone en su contra. O sea que básicamente, si lo resumimos, es la primera parte, es su indignación ante el pecado. Cuando usted y yo encontramos que en la Escritura vemos a Dios que está enojado o vemos que Dios está manifestando ira, no está manifestando ocasionado por el enojo, sino está siendo provocada por su desprecio de la ira, del pecado. Entonces es algo distinto, si se da cuenta, en la manera en la que Dios manifiesta esto y en la manera en la que usted y yo normalmente accionamos esto en nuestra vida. Cuando pensamos en ira, disculpe, a veces lo que nos pensamos o cruza por nuestra mente es que lo opuesto de la ira vendría a ser el amor. Pero realmente si hacemos un juego de opuestos, lo opuesto a la ira sería el accionar con indiferencia. Y eso es algo bien interesante. Porque la manera en la que normalmente usted y yo humanamente buscamos evitar el accionar con ira cuando estamos enojados, es como que, ay, ya, no le hagas caso, ¿verdad? O yo soy la única persona que sale esa frase en su mente y en su corazón. Ay, ya, no hagas caso. Eso es indiferencia. ¿Sí se da cuenta? Y es algo que usted y yo experimentamos. Y es algo que usted y yo vivimos. Lo interesante de esto es que la Escritura nos muestra que Dios no obra con indiferencia, sino más bien obra con amor. Y a veces esa manifestación que usted y yo encontraremos en la Escritura de ira va muy pegada a la manifestación de Dios de amor. Complicado. Difícil de entender. Disculpe que estoy mal de la garganta, al parecer. Pero difícil a veces de poder entender. Quiero que comprenda esto. La obra de Dios no es una obra indiferente para con cada uno, sino lo que busca más bien es Dios salvar al que está inmerso en estas situaciones y viviendo en el pecado. Cada uno de nosotros vive de una manera distinta. Hay fallas que algunos cometen, hay fallas que otros no cometen. Tal vez yo soy fuerte en un área en la que usted es débil y tal vez usted es fuerte en un área en la que yo lucho y en la que puedo caer en errores y en pecado. Y nosotros estamos en este proceso. Dios está ciertamente expresando, rechazando el pecado. Esa es la manera en la que Dios expresa su ira, rechazando el pecado contra esa práctica, pero no hacia la persona realmente que lo está practicando. El punto allí es que cuando la persona que desea practicar el pecado es que está poniéndose en contra de lo que Dios te está hablando. ¿Sí entiendes? Y ahí hay un problema. Ahí hay un conflicto. Y ahí es donde se surgen muchas manifestaciones en nuestra mente.
tratando de comprender dónde está o qué está manifestando Dios. Pero sabes, cuando tú y yo vemos en la Escritura, la ira de Dios se manifiesta en dos formas. Hay dos formas que la Biblia nos muestra de esto. Y esto es bien interesante. Y quiero mostrártelo para que tú puedas entenderlo y saber qué es lo que está pasando y cómo Dios está manifestando esta ira y que no está haciendo una acción injusta. Y a través de entender esto, tú y yo comprenderemos que la manera en la que tú y yo sentimos la ira y la manera en la que Dios siente y manifiesta es distinta. La primera manera está registrada en muchas porciones del Evangelio, pero es básicamente que está reservada para el día del juicio. ¿Sabes qué? La Escritura muestra, a ver si puedo pasar, ok. Dice una porción de Tesalonicenses y se entiende por el contexto, pero pues es muy amplio, entonces no tengo el tiempo de poder sumirme en cada uno de los detalles del contexto para explicarte todo esto. Pero básicamente uno de los versículos dice, en llama de fuego para dar retribución. Dice que Él vendrá y nos accionará. Gracias, mi amor. Ayuda idónea, ¿ve? Bendito es el que encuentra esposa, dice. La palabra dice, en llama de fuego, hablando de la segunda venida del Señor, y cuando suceda estos acontecimientos, vendrá el Señor para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que van a surgir muchas preguntas en su mente, es posible ahorita, trate de apaciguarlas y le puedo hablar y responder un poquito más adelante, pero el versículo lo que está tratando de hablar en su contexto es que Dios está refrenando su ira para el día del juicio. Yo sé que usted y yo por cultura todos tenemos una imagen del cielo y del infierno, ¿verdad? ¿Sí? De alguna manera por cultura, por tradición, todos tenemos esta imagen del cielo y infierno. Y normalmente la imagen que por tradición tenemos es que son dos reinos batallando. Uno es el reino del diablo y otro es el reino de Dios. Esa imagen no es real. Lo que la Escritura nos muestra es que ciertamente el reino de Dios es todo. Y el infierno no es el reino del diablo. El infierno es el lugar de castigo donde la ira de Dios va a ser desahogada. ¿Sí entiende eso? Y eso está complicado. Y eso es más terrible todavía. Pero Dios ciertamente está conteniendo y por eso usted y yo encontramos muchos versículos en la Escritura que dicen Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Porque busca que todo aquel que está perdido se arrepienta y se acerque al reino. Y usted va a encontrar versículos en los que Jesús está hablando con las personas del pueblo, en especial cuando estaban acercándose al contexto de la salvación y les dice, ¿y quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Ese es el contexto en el que Jesús está hablando. Porque Jesús sabe que el desahogo de la ira va a ser en un momento dado y específico al fin de los tiempos. ¿Sí me entiende? Entonces es interesante que usted y yo podamos comprender esto, porque Dios ciertamente está reservando esto para el futuro. Pero también hay una manifestación actual de la ira de Dios, en la que realmente Él no está accionando algo con poder y voluntad, sino que simplemente está diciendo, usted quiere y se quiere continuar por ese camino, bueno, entonces yo levanto mis manos y dejo de intervenir con usted. Y le quiero leer esta porción de la Escritura. De hecho, son varios versículos y lo animo a que usted pueda leerlo. Pero si está con su Biblia allí y tiene los versículos o tiene un celular, por favor busque Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mientras yo tomo mi agüita, usted por favor busque el versículo. Romanos 1, 18. ¿Lo encontró? Yo sé que los que tienen celular tienen una ventaja muy grande porque allí está en su celular. Rapidito, tic, 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 lo encuentran. Romanos 1, 18. Si usted encuentra eso, es posiblemente que en su Biblia tenga este subtítulo que dice,
la ira de Dios contra el pecado. No contra el hombre, contra el pecado. Esto es bien interesante. Acompáñame a leerlo. Ciertamente vamos a ir saltando de versículos en versículos. Vamos a ir saltando de versículos en versículos porque si lo leemos todo es bastante y nos puede desviar en todo lo que habla de algunos puntos enfocados del mensaje. Pero quiero que escuche lo que dice. Empieza diciendo así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen a la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Vamos al versículo 21. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Sí está allí? ¿Me está siguiendo? Continúa diciendo, 24. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Versículo 26. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Si usted lee entre versículos, está describiendo las pasiones vergonzosas a las cuales Dios ha entregado a las personas que neciamente quieren seguir en ese camino. Versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y esto es bien interesante porque cuando usted y yo leemos Romanos es una carta que está explicando el evangelio a personas que no son del pueblo judío, es decir, a usted y a mí. ¿Alguno de ustedes es del pueblo judío? ¿Alguno ha nacido aquí en Israel? ¿Alguno viene de un linaje de familia judía? ¿No? Entonces, para usted y para mí aplica el libro y la carta de Romanos. Es Dios explicándonos a través de la vida de Pablo qué es lo que el evangelio está expresando y cuál es la manera en la que Dios está manifestando. Entonces, cuando usted y yo leemos esta porción, entre versículos y versículos que hemos saltado, vamos a encontrar una descripción de serie de actos que ciertamente son lo que el ser humano muchas veces en su deseo busca y la manera en la que Dios manifiesta su ira. Si ciertamente no está castigando a las personas, a veces pasa, ¿verdad? A veces la cultura popular nos dice que es castigo de Dios. No, Dios no está castigando ahorita a nadie. Va a haber un día donde va a haber castigo. Ahora no, ahora Dios está extendiendo su gracia y su amor y misericordia, pero el que no desea seguirle, el que no desea reconocerle, Dios dice, bueno, si tú no quieres, yo te he manifestado que soy Dios, te he demostrado que soy Dios, te he dado el entendimiento de la creación y te he dado la ley en tu corazón para que tú reconozcas y sepas que soy Dios y que hay cosas que no están bien, pero si tú no quieres, yo me retiro y levanto mis manos y tú sigue en la conducta que tienes. Y esa es una manifestación de Dios detestando el pecado, no a la persona, sino a la práctica del pecado. Y Dios manifestando su ira. ¿Sí se da cuenta? Lo interesante de esto es que necesito mostrarle todo este panorama para que usted y yo podamos reconocer que Dios no está sufriendo de un problema de carácter o un descontrol de ira, que es lo que a veces nos pasa a nosotros. Dios está pasando todo lo contrario. Su ira es realmente justa porque su ira no está en contra de la persona. No está mirando y dice, Sarita, voy a usar a mi esposa porque es la única persona que aquí puedo usar en el ejemplo, porque sabe que la amo y que no piensa así. Pero Dios no va a agarrar y va a decir, Sarita, tú contigo me voy a ensañar porque de verdad esta semana no has orado y vas a ver cómo te va a ir. Y empiezan a pasar una serie de sucesos en la vida de ella, discutimos nosotros y ella empieza a pensar, es que Dios me está castigando. No, eso no existe, eso no es así. Eso es consecuencia de las acciones que nosotros tomamos.
Dios ciertamente no está manifestando su ira contra Sarita, está diciendo, hoy te voy a hacer sufrir para que vuelvas a mí. No, Dios ciertamente está trabajando en la persona. Y cuando usted y yo decidimos actuar bajo la guía del pecado, es cuando entra en una contención en nuestra vida con Dios. Y ahí suceden algunos sucesos en nuestra vida. Ahora, la parte que pasa es que cuando usted y yo queremos obrar el enojo, sentimos enojo y queremos accionar y desahogar ese enojo, no lo hacemos contra el pecado. Usted y yo no lo hacemos en esa santidad de Dios. Usted y yo lo hacemos en la ira de nuestra molestia, en el fulgor de nuestro enojo, en nuestra impotencia, en la frustración, en el dolor, en sea cual sea la motivación que está ahí, irrita nuestra alma y eso nos da una explosión. Somos diferentes. No estamos practicándolo de la misma manera. Dios está practicándolo de una manera justa, sin un daño realmente, sino como una consecuencia para un momento determinado. Pero usted y yo a veces asumimos que sí, es que Dios también se enoja, entonces yo puedo enojarme. Y la verdad, la Escritura no está diciendo eso. La verdad que la Escritura nos está diciendo, nosotros manifestamos de una manera errada y expresamos de una manera errada esto en nuestra vida. Cuando usted y yo hablamos de esto, entonces encontramos versículos como Efesios, porciones de la Escritura que nos dice, además, nos dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Cómo entendemos esto? Ciertamente el enojo no puede controlar nuestra vida. Cuando usted y yo reaccionamos en una especie de molestia y cuando el enojo es desenfrenadamente dirigido al prójimo, eso se puede convertir fácilmente en odio, se puede convertir en un resentimiento, se puede convertir en una amargura. ¿Sí? Para evitar que usted se sienta mal, ¿cuántos de nosotros tenemos primas o primos o tías o tíos que se han sentido resentidos? O que han visto que se han peleado con la familia. Lo digo así porque yo sé que normalmente a veces pensamos, como siempre le digo, este mensaje sería muy bueno para mi tía. Sería para mi primo, para mi prima. Pero este mensaje es para usted. Y sabe, Dios nos está hablando porque ciertamente nosotros podemos dejar que el control lo tome el enojo y lo manifestamos y se va diluyendo rápidamente en otra forma y empezamos a sentir odio, empezamos a sentir resentimiento, amargura, alguna represalia contra alguna persona. Lo que la verdad del Evangelio nos está diciendo, instruyendo, es que no dejemos que esta emoción nos controle, sino que más bien seamos conscientes de que no permitamos que se extienda por mucho tiempo, que la ahoguemos rápidamente, que la quitemos de nuestra vida rápidamente. ¿Cómo? Pues la verdad es que nosotros encontramos en el Señor el perdón, la misericordia, la gracia, la comprensión. Y hay una serie de elementos que estaremos ciertamente estudiándolos la próxima semana para saber cómo luchar efectivamente contra esta área. Entonces, cuando usted y yo vemos esto, a veces queremos que se inflame más aún el enojo, pero la verdad es que Dios nos está llamando a poder retirarnos de ese control de la ira y más bien hacerlo de una manera correcta. Recuerde lo que leímos al principio. El enojo, la ira del hombre no maneja o no manifiesta y no obra la justicia de Dios. La semana pasada hablamos también de otra porción, Proverbios 3, de 5 al 6. Y recuerde, este es uno de los elementos más buenos que usted y yo vamos a poder tener para luchar en esta vida contra esta área. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te demostrará cuál camino tomar. ¿Sabe cómo funciona esto en nuestra vida? Que cuando usted y yo estamos airados y enojados y queremos reaccionar con el pecado, y usted y yo decimos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona esto? No dependo del Señor en mi entendimiento, dependo del Señor en su instrucción. ¿Qué me ha dicho el Señor? Que busque
que busque que no inflame más el enojo. Y entonces eso funciona como un balde de agua que soltamos. Usted y yo nos refrescamos. Es una práctica, no es algo fácil. Más si todavía, si usted tiene un carácter explosivo. Y se lo dice a alguien que sufre de un carácter explosivo. ¿Sabe cómo me dice mi familia? ¿Le cuento un secreto? Primero que me dicen Checho porque es mi apodo. En Bolivia a los Sergios le dicen Checho. Y en Bolivia hay una expresión que asemeja a los perritos cuando tienen pulgas. Cuando un perrito tiene pulgas se muerde rápidamente, así como todo corajudo y rabioso. Y me dicen Chechito pocas pulgas. Porque saben que yo tengo poca tolerancia a esas cosas. Y es algo que lucha mi carácter. Así que tiene ahí un testimonio severo de varias personas que saben que yo tengo un carácter explosivo, pero también tiene un testimonio al cual usted puede preguntar de cómo Cristo ha transformado mi carácter. Les habla a alguien que sabe qué es luchar contra el enojo y qué es luchar contra la ira. Y entiendo, ¿sabe? Y amo mucho una cita que leí hace unos años en un libro, y se la quiero compartir porque ciertamente me ha ayudado a edificar mucho mi mente. Ciertamente este libro, de hecho, no lo tenía hasta hace 2 años atrás, que recién lo pude conseguir, pero me acuerdo que esa cita me la compartió una persona y la tuve en mi mente mucho tiempo y me ayudó a renovar mi entendimiento acerca de lo que Dios está hablándonos en este tema. Una persona, una escritora que se llama June Hunt, en un libro que dice La victoria sobre las emociones, hace un contraste entre 2 creencias que usted y yo podemos tener. La primera, escuche atención, es la creencia falsa. Que a veces nosotros podemos creer esto, que basado en lo que yo creo que es correcto, tengo el derecho de seguir enojado todo el tiempo que quiera por las decepciones de la vida. Tengo el derecho a expresar mi enojo de la forma en que a mí más me place. Y a veces esta es la configuración predeterminada que usted y yo tenemos en nuestra mente. Yo creo que esto es así, yo creo que esto funciona así, entonces tengo el derecho de estar enojado. No me importa lo que tú opines, yo tengo el derecho, porque este es mi derecho. Y sabes, tengo el derecho justo de expresar mi enojo como más me da la gana y la sarta de cebollas y ajos y signos y pips, pips, pips. Y más cosas aún. Y ciertamente puede ser una lucha, pero sabes, también tenemos la posibilidad de creer correctamente desde la perspectiva del Evangelio. Y escucha cómo se ve esto. Podemos creer que puesto que Dios es soberano en mi vida y yo le he confiado mi vida a Él, someto estos derechos a Él. Las decepciones humanas que sufro son una oportunidad que Él puede usar para que mi fe crezca y para desarrollar mi carácter o desarrollar su carácter en mí. Decido no ser controlado por el enojo, sino usarlo como un motivante para hacer todo lo que Dios quiere que yo haga. Ciertamente es distinto. Ciertamente es diferente. Ciertamente tú y yo podemos caer en la justificación y decir, no, mi enojo es justo porque yo creo que es justo. Pero si tú y yo hemos clamado y hemos dicho y hemos levantado el estandarte y hemos dicho, yo soy cristiano y yo sigo y le sirvo a un Dios, vive como sirviéndole realmente a ese Dios. ¿Sabes? Porque ese Dios te manda a que tu carácter no sea un carácter lleno de enojo, de ira. Ese Dios te manda a que en Él encuentres la manera de poder cambiar esa área en tu vida y de encontrarte renovado y transformado. Si tú y yo usamos para los que a veces nos conviene que yo soy cristiano, en el momento en el que estés enojo, recuérdate, levanta también tu estandarte. Y yo le pertenezco a Cristo y por tanto mi carácter no va a explotar así, sino lo voy a someter a Cristo. Están bien para eso. Para ese momento también es, soy cristiano. Para ese momento también es, soy un hijo de Dios. No para reclamar promesas, sino para cuando tienes luchas
Y cuando sufres y cuando todo se quiere salir de control, ahí es cuando más funciona. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Y no puedo dejar que la carne me gobierne, porque Él me ha dado libertad. ¿Sí entiendes? Eso es valioso. ¿Sabes? Lo último que quiero dejar en tu mente esta mañana es esto. El enojo no debe colocarme en un trayecto que el enojo debe colocarme en un trayecto que terminará en redención y perdón, nunca en venganza y destrucción. Si tú y yo hemos comprendido lo que el Evangelio nos está hablando hoy día, si tú y yo entendemos que la forma en la que Dios ve y manifiesta el enojo es distinta a la que tú y yo manifestamos el enojo, por tanto, necesitamos ayuda en esto y Él es perfecto para ayudarnos en esta manera. La manera en la que tú y yo debemos reaccionar cuando sentimos enojo jamás debe terminar en algo que tú y yo estemos vengándonos, desahogando ira o destruyendo la vida de alguien, sino más al contrario. Ese enojo, si tú y yo lo sentimos, recuerda, es una banderita roja que Dios nos ayuda a levantar y decir, ok, aquí hay un conflicto, ¿qué tengo que hacer? Primero tal vez respira hondo, porque como hemos visto, las palabras bíblicas nos describen que los ojos se abren, que la nariz se anchea, que la sangre sube, que estamos encolarizados y que a veces temblamos. Entonces primero cálmate y recuerda que eres un hijo de Dios y que tanto como te está viendo antes del enojo, te está viendo durante el enojo y te va a ver después del enojo. Y Dios te va a ayudar. Y vas a encontrar una respuesta para que el trayecto de esto termine en redención y perdón. En libertad para tu vida. En sanidad para tu vida y para el que te rodea. Para la persona con la que tienes esa interacción. En restauración de esa situación. En un ajuste correcto. Y no en destrucción, ni en obrar venganza, ni en desahogar toda la furia que tienes, porque eso Dios no nos ha llamado. Recuerda que el Evangelio nos dice, y el Señor nos dice, que la venganza es suya, no nuestra. Y ciertamente cada uno de nosotros puede descansar. Sí, no tenemos por qué vengarnos. Si es correcto, y si nuestro enojo y nuestra furia contenida ha sido generada por algo incorrecto, ciertamente Dios pagará. Como a quien corresponda. Pero ciertamente no es nuestra labor ser el vengador, ni el verdugo. Quiero animarte a que tú puedas considerar esto, aplicarlo a tu vida. Sé que saliendo de esta puerta, posiblemente el 20% de lo que hemos hablado va a quedar en tu mente. Sé que para el día de mañana, 10% de lo que hemos hablado habrá quedado en tu mente. Así que para el día miércoles, este mensaje se cuelga en Facebook nuevamente, así que puedes refrescar tu mente y puedes continuar meditando esto sobre tu vida, releyéndolo, reescuchándolo, y puedes acercarte a escuchar, a leer las escrituras que hemos tocado en este día, y te va a ayudar a considerar y transformar esto en tu vida. Por favor, cierra los ojos conmigo donde tú estás, demos gracias a Dios, oremos pidiéndole a Él que pueda obrar en nuestras vidas. Señor, yo te doy muchas gracias por tu iglesia, por mis hermanos. Señor, te doy gracias porque entiendo que para cada uno de nosotros esta área se ve distinta. Algunos somos más apacibles de carácter, otros somos más iracundos y a veces hemos tenido contextos distintos en los cuales nos han generado formas de respuesta ya preconfiguradas, ya preestablecidas. A veces creemos que el estar enojados delante de un mundo es la forma de defendernos del dolor externo que puede llegar. A veces simplemente tenemos frustraciones en nuestra vida que nos hacen vivir inconformes y generan un estado de ánimo bastante intenso. Señor, hay muchas razones y ciertamente necesitamos conocerlas. Te pido, Señor, que durante esta semana prepares nuestro corazón para esta próxima semana, escuchar cómo encontrar esto y cómo hacerle un frente a esta área. Cómo cambiar nuestra vida de esta configuración predeterminada que parece estar en enojo, en furia, en modo iracundo. Pero Señor, hoy quiero pedirte que puedas darnos libertad en algo que tal vez hasta este día luchábamos. Tal vez no veíamos hasta este punto,
de la historia, siempre creímos que estaba justificado el actuar bajo la ira, porque hemos leído en ocasiones en la Escritura que tú obras así, que tú has expresado ira, que has expresado enojo. Pero hoy entendemos que hay una distinción en esto. Tú lo estás expresando contra el pecado. Y nosotros estamos expresándola por culpa del pecado. Y hay una distinción absoluta en esto. Y te pido que a cada uno de nosotros nos ayudes a acercarnos a ti, porque ciertamente hoy, como ayer y como mañana, es el día de salvación. Ciertamente hoy podemos acercarnos a tus brazos, acercarnos a ti y decir: Señor, yo soy una persona que lucha con la ira. Señor, tal vez simplemente estoy resentido con muchas cosas. Señor, estoy sufriendo con esto. Mi corazón clama por estas áreas. Hay cosas injustas que he visto en mi vida. Hay dolores que tengo. Hay muchas cosas que están generando esto en mí. Y hoy puede ser un día donde empieza una ligera transformación que dará libertad a todos nosotros. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia. Gracias porque nos hablas. Gracias porque domingo a domingo nos permites escucharte. Gracias porque en todo tiempo tú estás al alcance. Estás dispuesto a obrar en nuestras vidas y a transformar nuestro corazón. Te doy gracias, Señor. Te pido que obres en la vida de mis hermanos, de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.